Yo soy Diego Baldo, de la Universidad Nacional de Misiones e investigador del CONICET. Les voy a hablar acerca de la problemática de las especies exóticas invasoras y del reciente programa establecido por el Ministerio de Medio Ambiente de una estrategia nacional para las especies exóticas invasoras. Desde que el hombre empezó a distribuirse a lo largo del mundo, a lo largo del globo, tuvo como consecuencia la distribución incidental o deliberada de un montón de especies a lo largo de los viajes que el hombre hacía, digamos. A medida que colonizaba nuevos continentes o se dispersaba a lo largo de los continentes, llevaba consigo un montón de especies o un montón de organismos que le eran útiles tanto para alimentarse como para el resto de las actividades que desarrollaba. Asimismo, en esa dispersión del ser humano a lo largo del globo terráqueo, también dispersaba especies sin quererlo, ¿no? Esas dispersiones de especies a ambientes en los cuales habitualmente no existían tiene serias consecuencias biológicas y ecológicas. Estas especies exóticas invasoras lo que hacen es colonizar nuevos ambientes, ¿sí? Y generar una serie de conflictos con las especies residentes o con las especies nativas. Esos conflictos con las especies residentes dependen muchísimo de cuán parecidas sean esas especies que llegan a las especies nativas que hay, si hay o no predadores para esas especies exóticas invasoras que hay, si esas especies exóticas invasoras trasladan o no enfermedades emergentes, virus, bacterias, hongos, que pueden tener algunas consecuencias sobre la biota nativa, ¿sí? Actualmente en la Argentina hay más de 650 especies identificadas de especies exóticas invasoras. Son de las más diversas, que van desde vertebrados como peces, anfibios, mamíferos, pájaros, reptiles, a algas, plantas, invertebrados como caracoles, insectos. Se estima, por ejemplo, a través de los programas de especies exóticas invasoras que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, han estimado que el jabalí europeo provoca en Argentina una pérdida económica que la estiman entre 600 millones y 1.400 millones de dólares anuales. Un caso particular de un caracol que invadió las aguas de la cuenca del río de la Plata y río Paraná, que se llama Limnoperna fortunei, también provoca determinados perjuicios económicos en las turbinas de Yacyretá, por ejemplo, ya que las formas larvales se entran a las turbinas, a los tubos de las turbinas y se instalan sobre las paredes, cerrando la luz de los tubos, y así podemos numerar muchísimas otras especies exóticas invasoras que provocan pérdidas económicas. Y la mayoría de las invasiones biológicas realizadas accidentalmente o incidentalmente son debidas a emprendimientos económicos frustrados, ¿sí? La rana toro, el castor, la introducción de cérvidos a veces es accidentalmente y otras veces deliberadamente para los cotos de caza. Lo mismo pasa con el jabalí europeo, y otras invasiones biológicas están más relacionadas con la metodología de transporte acuático o naval, por ejemplo con el agua del lastre de los barcos. Cargan un barco con agua en el lastre en China, en Corea, en Suecia, y se traslada hasta el continente americano, donde largan el agua del lastre y liberan con esa agua las larvas de moluscos, de nidarios,
de un montón de especies de otros océanos. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente de la República Argentina presentó ya hace algunos años un proyecto para estudiar y para legislar y para identificar los problemas relacionados a las especies exóticas invasoras y a través de un GEF que es financiado a través del Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO, consiguió financiamiento parcial para realizar estos estudios. Establecieron 8 proyectos pilotos para estudiar 8 problemas puntuales de especies exóticas invasoras. También hay un componente de este proyecto tendiente a legislar el comercio de especies utilizadas como mascotas o como pets, porque muchas especies utilizadas en la industria del acuarismo o en el comercio del acuarismo y de las mascotas, algunas especies no tienen potencial invasor y por lo tanto podrían ser potencialmente mejores para utilizarlas como mascotas, mientras que otras tienen un potencial invasor muchísimo mayor. Entonces, el estudio de cuán riesgosas son determinadas especies para determinados usos también es uno de los componentes que están evaluando a través de este proyecto. Los distintos enfoques del proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina son: la detección temprana y acción precoz para especies marinas exóticas en puertos de la costa argentina, prevención de la expansión de la ardilla de vientre rojo a través del comercio de mascotas. Es una especie originaria del sudeste de Asia y se encuentra establecida en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Contención del avance del alga dídimo, introducida en la Patagonia, donde sus floraciones masivas cubren el lecho de ríos y arroyos, afectando la pesca deportiva, una actividad que resulta clave para la economía regional. Restauración de biodiversidad y de recursos de uso tradicional afectados por la invasión del ligustro en comunidades Ocloya de Jujuy. Es un árbol de tamaño mediano que invade exitosamente bosques nativos del centro y norte del país. Desarrollo de un plan nacional de manejo de la rana toro, especie originaria de la costa este de Estados Unidos, que es capaz de escapar del cautiverio y ser predador de larvas y adultos de anfibios, peces, pequeños mamíferos y pichones de aves. Control de tamariscos en áreas de provisión de agua y alto valor de conservación en la región de Cuyo. Estas especies originarias de la costa del Mediterráneo invaden ambientes de alto valor de conservación en San Juan, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. Erradicación del caracol africano gigante y diseño de un sistema de alerta y detección precoz. Esta especie se introdujo en Brasil para la producción de carne en criaderos y se expandió hasta Puerto Iguazú. El castor canadensis fue introducido en los años 40 en Tierra del Fuego con la intención de establecer la producción de pieles. El castor invadió ecosistemas únicos, como los bosques de lenga, y al mismo tiempo afectó la producción forestal y ganadera tanto en Argentina como en Chile.